Entonces dice, ya leí el 3, el 1. Dice el 2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. ¿Cómo él sabía? Porque vemos que él empezó la conversación, como él sabía, y le contestó todo esto, porque ya sabía de la palabra. Le dice el 3, dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, nosotros, antes de no nacer de nuevo, no recibir al Señor, no ser bautizados en agua, nuestros ojos espirituales no son abiertos. Entonces no podemos ejercer el reino del Señor. Dice el reino del Señor en otro versículo que yo ya di ese estudio, debajo del cielo. Este es el reino de Dios, que nosotros venimos y adoramos al Señor y ejercemos lo que es la obra del Señor, pero debajo del cielo. Eso es, entonces le dicen el 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Pero vemos que Nicodemo no está reconociendo, él sabe, como un viejo, él sabía porque tenían conocimiento de la palabra, como siendo viejo no iba a saber que no se podía entrar en el vientre de su madre otra vez y volver a nacer de nuevo, simplemente porque le ponían obstáculo al Señor, siempre le querían llevar la contraria. Por eso él le contesta así de esta manera. Voy a tomar un poquito de agua. Entonces eso le respondió Nicodemo. Entonces Jesús le vuelve a responder. En el 5 Jesús le responde y le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No podemos, el que no nace de agua, el que no nace de espíritu, en el Espíritu de Dios, no podemos ejercer el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque nadie, lo primero que le van a preguntar, usted ya es bautizado, para darle un cargo en la iglesia, no lo van a dar así por así. Entonces, para ejercer el reino de los cielos, para predicar la palabra, para todo, necesitamos hacer eso. Entonces Jesús le dice en el 6, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es, si somos de la carne, somos carne. Porque nosotros en realidad, lo que dice la Biblia, somos más espirituales que carne. Pero cuando no entendemos que nosotros hemos venido desde antes de la eternidad, el Señor los introdujo en el vientre de nuestra madre. Si no entendemos eso, como le dijo a Jeremías, si de antes de que tú nacieras, yo te predestiné para profeta, le dijo. Desde antes de nacer del vientre de tu madre. O sea, ya éramos espíritu. Entonces, pero eso es lo que mucha gente a veces no entendemos. Por falta de formación. Como dijo mi pastor al otro día, hay muchos talentos, dice. Mucha gente en las iglesias que tienen talento grandísimo, grandísimo. Pero ¿qué es lo que está afectando a la iglesia? ¿Por qué no hay crecimiento en las iglesias, en las personas mismas? Por falta de formación, de que tengan un tutor, ser formados, porque talentos hay, muchos talentos espirituales que Dios les da. Pero si no hay formamiento, ahí es el estancamiento. Por eso no se ven maravillas, por falta de ser formados. Por eso en el 7 viene esto, y dice el 7, le dice Jesús en el 7, no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu.
Porque cuando somos nacidos en el Espíritu, quien nos guía es el Señor Jesús. Y vienen muchas cosas detrás de eso. No es que solo ya nacemos de nuevo, ya somos bautizados, ya reconocemos la palabra. Vienen muchas cosas. Vienen muchas cosas. Debemos ser formados, debemos ser instruidos, debemos de obedecer a la persona que lo está instruyendo. Seguir los pasos como hizo Abraham. Por eso Abraham recibió la promesa que Dios le había prometido. Cuando él encontró a Melquisedec, fue formado por Melquisedec. Y Dios le reveló a Abraham que debía de pagar todos sus diezmos, todas sus ofrendas a Melquisedec. Cuando él conoció a Melquisedec y se dejó ser formado, fue allí donde él fue bendecido. Él tuvo su promesa, él tuvo a Isaac, donde Dios le dio la revelación y lo puso enfrente del mar. Y le dijo, ve para el cielo, le dije, así como las estrellas del cielo, así te bendeciré, le dijo. Así como la arena del mar, ve el mar, le dijo la arena, así será bendecido, le dice. ¿Y cómo así? Si Abraham solo tuvo a Isaac, digamos a Ismael, pero Ismael no lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque Ismael son los que son rebeldes. Es el pueblo que está atacando en este tiempo al pueblo de Israel, y no solo en este tiempo, siempre lo ha atacado. ¿Por qué? Porque ellos se adelantaron a la promesa del Señor. Ismael no estaba en el plan de Dios que naciera, pero vino Sara y no esperó la promesa y le pone el plan a Abraham que se meta con una egipcia. O sea, con una egipcia, una persona que no pertenecía al reino de los cielos, no era una nacida de nuevo, no era una israelita, no pertenecía. Entonces tienen a Ismael. Y por eso hay muchos ismaelitas, si no son formados en el Señor, no se dejan formar, son rebeldes, hay mucha rebeldía. Entonces todo esto lo está enseñando el 7, por eso le dice, el viento va por donde quiere. ¿Por qué también? Porque la salvación se puede perder. Porque también dice la palabra en un versículo, que si no damos la palabra conforme está escrita aquí, los convertimos en anatemas. Por eso es tan importante ser formados. Buscar a alguien, ¿cómo buscarlo? Buscarlo en Dios primero en rodillas. Señor, provéeme una persona, esa persona que me guíe. Yo necesito ser formada. Es que yo creo que nosotros sentimos en el corazón, yo sentía en mi corazón que yo necesitaba algo más. Cuando yo estaba en la iglesia, yo me sentía enferma, me sentía que no avanzaba, y yo le decía al Señor, yo necesito algo más, Señor. Y yo le oraba y lloraba y lloraba delante de Él, y yo le decía, Señor, pruébeme una persona que me guíe. Así como Dios me dio espiritualmente la persona que ahora tengo. ¿Y cómo lo muestra el Señor? Espiritualmente. Los pone en contacto con ella primero y después pues físicamente. Entonces así como yo la tengo, debemos de ser formados. No es solo el bautismo, yo voy a agua. ¿Y por qué le dijo Jesús es necesario ser bautizado de agua y del Espíritu? Porque todo lo que hizo el Hijo de Dios, nosotros debemos hacer también, como dijo el Señor, todo es necesario. Porque a mí, dice, me fue necesario obedecer, hacer todo lo que mi Padre me encomendó hacer. Y así Jesús lo hizo. ¿Para qué? Para la guía, para que nosotros siguiéramos esa guía también. Si Jesús lo hizo, Juan el Bautista lo bautizó, ¿por qué nosotros no vamos a ser bautizados? ¿Por qué vamos a renegar? No. ¿Por qué necesitamos el bautismo? No lo necesitamos. Pero sí, la Biblia dice que Jesús llegó a Juan para que lo bautizara, para que la voluntad de Dios fuera cumplida, para que nosotros siguiéramos el ejemplo de Él. Por eso, y aún así, cuando Jesús se fue, le dijo a los discípulos, mayores cosas que estas verán ustedes, las que yo hice, le dijo. Lo que yo, mi Padre me encomendó, yo hice. Y lo que Jesús hizo, nosotros haremos. Y aún mayores, les dijo a los discípulos cuando se fue, a los que seguían al Señor. Dice el 8. Ya lo leí el 8. Dice el 9, dice, respondiendo a Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Le dijo. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahí fue donde Jesús le dijo, tú eres un maestro en Israel y no sabes esto. Eso le está hablando a nosotros. Lo está hablando a nosotros. ¿Para qué? Esta es una reflexión para que seamos aplicados en la palabra nosotros.
para hablar de la palabra del Señor, para que se hagan los milagros y lleguemos al corazón de muchos necesitados, de muchas almas que necesitan el reino de los cielos, necesitan ver al Señor, necesitan en realidad no que les hablen solo una fantasía, sino que les muestren al Señor Jesucristo, el real, el verdadero Dios. Dice el 11, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que vemos visto, testificamos, y no recibís nuestros testimonios. Dice que lo que vemos, hablamos, y hablamos nuestros testimonios, pero lo que no vemos es lo espiritual. Hay cosas muy ocultas que son del Señor, que viene de lo espíritu. Y esto espiritual que Dios les muestra a algunas personas, cosas espirituales, otras cosas de la carne no lo van a entender y ni de andarlo contando, porque no es que no quieran ellos saber, no es que ellos no quieran aceptarlo, sino que no entienden porque viven en la carne y no lo van a entender, y a la vez se convierte en pecado también. Para uno, estancamiento también, así como le tocó a la vida de José, lo expliqué el otro día. Se estancó mucho, le fue mal por contar los misterios que Dios le mostraba. A sus hermanos le guardaron odio, rencor. De ahí vino y el estancamiento de él, lo querían asesinar. Entonces, no debemos, si aquella persona no tiene abiertos los sentidos espiritualmente, no debemos andar contando las cosas espirituales que Dios nos muestra. Callar hasta que Dios se muestren verdaderamente. Dice que Él en público lo recompensará. ¿Por qué nosotros andar contando? Esperar en el Señor que en público Él nos va a dar testimonio. Porque dice en la Biblia que Él da testimonio de los hijos, no nosotros mismos de Él, sino Él. Dice el 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Jamás, nunca. ¿Por qué le dijo esto al Señor? Porque Nicodemo vivía en la carne. No estaba preparado, ellos no estaban preparados para contarle las cosas celestiales, porque no iban a creer los milagros del Espíritu, las cosas, las maravillas, todo lo que hay en el reino, lo que Jesús fue a preparar, la morada para nosotros. No podía el Señor contarle tanto. No le podía dar tanta explicación porque no iba a entender, estaba ciego, aún leyendo la palabra, era un ciego. No digamos si le contaban las celestiales, no iba a entender. Dice el 13, le dice Jesús, siempre Jesús, aquí está hablando Jesús, todo esto es de Jesús. Nadie subió al cielo, sino el que descendió. ¿Quién descendió del cielo? Jesús. Nadie ha subido al cielo, más que Jesús descendió y subió también. Dice el Hijo del Hombre que está en el cielo, que es Jesús, porque Él vino, descendió y Él subió, el Hijo de Hombre. ¿Por qué dije que el Hijo de Hombre? Porque Él tuvo que nacer en un vientre. Él anduvo en carne aquí en la tierra. Él no anduvo en el espíritu. Hasta que Él murió, resucitó, ya andaba. Los días que Él anduvo ya en el espíritu, en la tierra. Él no anduvo en el espíritu. Hasta que Él murió, resucitó, ya andaba. Los días que Él anduvo ya en el espíritu. Pero Él antes, Él descendió, nació en un vientre y se hizo hombre. ¿Para qué? Para conocerlo, para poder hablar de sus maravillas, para poder hacer milagros, para manifestarse, para Él ser crucificado, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Si Él se hubiera reducido andando aquí en la tierra en carne, se hubiera opuesto a no ir hasta la cruz, no hubiéramos sido salvos nosotros. Hubiéramos nacido, hubiéramos sido del enemigo siempre, del enemigo. Ya sabemos quién es, ¿verdad? Satanás, el diablo. Él hubiera sido el padre de nosotros, lo hubiera destruido aquí en la tierra terrenal, y también cuando hubiéramos muerto espiritualmente, no hubiéramos llegado al reino de los cielos. Dice el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque es algo profético. La serpiente de Moisés es algo profético. Le dijo Jesús cuando
Le dijo, tira la vara, el bastón. Le dijo, porque le dijo Moisés, ¿cómo me voy a presentar al pueblo? Le dijo, al faraón, ¿cómo me voy a presentar? No me van a creer a mí. Entonces, ¿qué andas en tu mano? Un bastón. Le dije, tíralo, le dijo. Y se convirtió en serpiente. Y Moisés vemos el miedo que le dio. Él no quería acercarse a la serpiente. Y Jesús le dijo, no tengas miedo. Agárralo de la cola y levántalo. Yo me imagino el miedo que él sentía, ¿verdad? Pero era algo profético. Así como Moisés levantó la serpiente,